Antes de que existieran los libros impresos y las redes sociales, el arte era la gran herramienta para comunicar ideas, valores y fe. En cada trazo, en cada color, se escondía un mensaje divino. En la antigua Guatemala del siglo XVII, este poder visual se desplegó con una fuerza única. Hoy exploraremos cómo la pintura colonial antigüeña, a través de sus iconos y símbolos, se convirtió en el lenguaje fundamental para evangelizar y transmitir el mensaje cristiano en los pueblos de indios, centrándonos en los tesoros de San Juan del Obispo y San Francisco el Grande. Durante siglos, en un contexto de diversidad lingüística y cultural, muchas personas en los pueblos de indios no sabían leer ni escribir en español. La pintura se transformó entonces en un evangelio visual. A través de imágenes, los artistas mostraban pasajes bíblicos, santos y escenas que enseñaban los valores del cristianismo de manera inmediata y profunda. Dos ejemplos magníficos de este proceso en la antigua Guatemala son la iglesia de San Juan del Obispo y el complejo de San Francisco el Grande. En estos lugares, la pintura no era solo decoración, era una lección de teología, una herramienta de persuasión y un puente entre dos mundos. La iconografía, es decir, el estudio de los temas y sujetos representados en estas iglesias, eran cuidadosamente seleccionadas. En San Francisco el Grande, las pinturas estaban dedicadas a la vida de San Francisco de Asís, mostrando su humildad, pobreza y amor por la creación, valores que los franciscanos buscaban inculcar. En San Juan del Obispo, ligada al primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, las imágenes reforzaban la autoridad de la Iglesia y la devoción a santos clave para la doctrina. Sin embargo, el verdadero poder evangelizador está en la iconología, el significado simbólico y cultural detrás de las imágenes. Los artistas, muchos de ellos indígenas o mestizos, entrenados en talleres europeos, mezclaron elementos. Un ángel podía tener rasgos faciales indígenas, las flores locales como la monja blanca aparecían en escenas bíblicas. La técnica del estofado, donde se raspaba la pintura para revelar el pan de oro debajo, creaba una metáfora visual perfecta. Detrás del mundo material, la pintura se revelaba la luz divina. Esto no era una simple traducción visual, era una apropiación cultural. Al insertar elementos familiares en un contexto sagrado cristiano, la fe se volvía menos ajena y más cercana. La Virgen María podía ser representada con los colores de una deidad local, no para confundir, sino para facilitar la transcripción y comprensión de un nuevo concepto divino. Artistas como Tomás de Merlo, continuador de esta tradición en el siglo XVIII, y maestros anteriores anónimos, fueron los arquitectos de este lenguaje visual. Su trabajo no era solo estético, sino que también era pastoral y político. Para usted, ¿qué elementos artísticos son más representativos en las pinturas que sirvieron para la colonización, para la evangelización de los pueblos? Que pinturas. Pues pienso que las primeras pinturas fueron las de la imagen de Jesús. Empezaron pues y con las de la Virgen María. Esas son las pinturas con las que las personas empezaron. Incluso en el museo que fueron a ver, allí hay unas imágenes y como se pueden dar cuenta, las personas no tenían la anatomía que tenemos ahorita, de saber cómo es la persona humana. Ahí las hacían de manera pequeña, sin chaparritas, y también no sabían cómo hacer el modelo de las manos, como de la parte del estómago, hacían como un arco a las costillas. Entonces empezaron primero con las de Jesús y las de la Virgen María y son las que más... Y no sé si
para usted, pues, ¿cuál fue el papel que la pintura religiosa, cómo influyó la pintura religiosa para el proceso de evangelización? Pues yo creo que como las personas indígenas creían bastante en lo que son las imágenes, cosa que ahorita ya no, muchas personas piensan que es idolatría, pero ayudó bastante a las personas que no podían leer, que no podían escribir. Ellos les ayudaba pues a creer viendo una imagen. Pues, de esa manera ellos creen viendo las imágenes. Por ejemplo, en las pinturas, ¿qué elementos ayudaban como de que para decir como que, ¿cómo se lo podría decir? Para enseñar la religión? Ajá, para los principios de la religión. Yo considero que así como la imagen de Jesús es uno de los elementos que yo considero que ha ido bastante en la evangelización, es la de crucifijo, ver a Jesús en la cruz. Ayudó bastante ver cómo dio la vida por la humanidad. También la de la Virgen Dolorosa al pie de la cruz. Y ahí se ve el dolor de la Virgen María, como ella estaba al pie de la cruz. Y también les considero de los santos, bastantes santos que tenemos en imágenes, que ellos, algunos llevan la Biblia, otros llevan distintos elementos para presentar la evangelización. Okay. Y ya cuando el pueblo ya se empezó a meter más de lleno en lo que es la religión y empezaron a haber más pintores de aquí, sí. ¿Cómo usted considera de que empezaron a incorporar la cultura guatemalteca en las pinturas religiosas? Yo considero, como aquí empezaron a hacer imágenes de madera. Ajá, de óleo sobre madera. Sí, óleo sobre madera, y también ya después empezó lo que es el yeso, empezó lo del mármol, pero ya después como que las personas fueron incluyendo con distintas imágenes de santos y de todo, incluso aquí el hermano Pedro, que es el santo de aquí, del patrón de la Antigua, de los misioneros, de los franciscanos. Yo considero que poco a poco fue como que lo de las imágenes, y también como decían que en Guatemala fue el primer lugar donde se hicieron las primeras imágenes más hermosas que se llevaron los españoles. Entonces yo creo que fue también por todas las personas que creían en Dios, y también porque la artesanía aquí se da bastante. Entonces las personas se viven de eso, viven de lo que es de las imágenes, de todo eso. Y ya como última pregunta para terminar, no sé si decirnos si en las pinturas se pueden observar elementos sobre la iconografía en las pinturas, sobre elementos iconográficos o iconológicos que se puedan observar en las pinturas religiosas. Pues sí, podemos ver también que hay diferentes imágenes que representan, pues son el icono de bastantes parroquias. Por ejemplo, en todas las parroquias tenemos que representa un santo, por decir, San Felipe, en la iglesia de San Francisco. Cada uno tiene su propio como patrón, por decirlo así. Cada pueblo, cada aldea tiene su patrón, y cada imagen para ellos representa algo. Por eso es que lo consideran como lo dicen así, ellos como un patrón, o como porque representa algo que es de la aldea o del pueblo. Yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si... Las pinturas de San Juan del Obispo y San Francisco el Grande son mucho más que arte colonial, ya que fueron testigos silenciosos de un diálogo complejo, de un encuentro que a veces llegó a ser forzado y a veces mal negociado entre culturas, ya que fueron el libro abierto para quienes no podían leer y el sermón permanente para quien entraba a la iglesia. Al estudiar su iconografía entendemos que se quería enseñar
y al descifrar su iconología, comprendemos cómo fue que se logró que un mensaje cruzara océanos de diferencia y se grabara no solo en los muros de iglesias, sino en la imaginación de un pueblo nuevo. Fue a través de este evangelio visualizar que la fe se enraizó, dejando una huella imborrable en la identidad espiritual de Guatemala.